Capítulo 35. ¿Gordo de mierda? Gritó Shido indignado, con el rostro distorsionado y los ojos encendidos de furia. Quiero que lo castiguen por esa falta de respeto. Entrecerró los ojos y miró a Ebizo con una clara exigencia. Los labios de Ebizo se crisparon sutilmente, pero su expresión se mantuvo serena mientras negaba con la cabeza. Me temo que no podemos hacer eso, señor Koichi. ¿Cómo que no puedes? Vive en tu aldea. Shido escupió saliva, y todo su obeso cuerpo se estremeció tanto que la silla crujió. Solo dale 200 latigazos. No es un ninja de Tsunagakure. Por lo tanto, nuestra autoridad sobre él es extremadamente limitada. La voz anciana de Ebizo resonó agradablemente por la sala, pero solo sirvió para enfadar aún más a Shido. Me da igual. Le faltó el respeto al representante del daimyo. Eso equivale a faltarle el respeto al propio daimyo. Es una ofensa capital. Aún no nos da autoridad sobre sus acciones. Ebizo se encogió de hombros con una expresión de impotencia que parecía indicar que le vas a hacer. ¿Podría sugerirle al daimyo que envíe una carta de queja al daimyo del fuego? Se ofreció amablemente y casi se partió de risa al ver la cara de Shido. El hombre obviamente sabía lo inútil que sería, porque supongamos que el daimyo del viento se tomó en serio la estúpida situación por alguna razón y perdió el tiempo escribiendo esa carta. Lo más probable era que el daimyo del fuego la leyera antes de poner los ojos en blanco y tirarla a la basura más cercana. Tenía asuntos más importantes que atender que quejas insignificantes sobre algún funcionario extranjero insultado a sus espaldas. Pero supongamos que el daimyo del fuego, por alguna razón inexplicable, decidiera tomarse un tiempo para abordarlo. ¿Qué podría hacer realmente? En el peor de los casos, podría reenviar la carta a Tsunade y darle una advertencia severa. ¿Y qué haría el nuevo Hokage? Bueno, Ebizo rió para sus adentros. Por lo que sabía de la mujer, resoplaría y lo tiraría a la basura más cercana. Podría enviarle una carta de reprimenda a Ren sin mucho entusiasmo si se sintiera vengativa ese día. Pero entonces, Ren tiraría esa carta a la basura más cercana. Porque ¿qué iba a hacer? ¿Descontarle el sueldo? Konoha ya no le pagaba. ¿Intentar encerrarlo? Suerte con eso. Era el esposo de la princesa de Suna. Por no hablar de su propia destreza. ¿Etiquetarlo de pícaro? ¿De qué serviría eso, salvo darle munición política a Suna? No. Ebizo rió disimuladamente, seguro de que toda esta situación había sido completamente intencional por Ren. El impulso previo de Shido se había roto. Debería haber ignorado el insulto y haber insistido en sus planes. Hablando de eso. En cuanto a su solicitud anterior, Ebizo la llamó intencionadamente solicitud en lugar de exigencia para restarle importancia, debemos declinarla respetuosamente, señor Koichi. Como ya ha dicho, enviar a una mujer casada como nueva concubina del daimyo sería una gran falta de respeto. Si nuestro presupuesto se resiente, Ebizo adoptó una expresión arrepentida pero justa. Que así sea. Como siervos de nuestro señor, debemos hacer todo lo posible por su propio beneficio, incluso si hay consecuencias. Con el rabillo del ojo, pudo ver a Shizumu mirándolo con respeto brillando en sus ojos mientras observaba tranquilamente su conversación. Hacía mucho que no veía a nadie soltar semejante disparate. Fue realmente impresionante. Otros miembros del consejo estaban mucho menos entusiasmados con la idea de poner en riesgo el presupuesto de su aldea. Y, francamente, Ebizo se habría postrado como un perro a los pies de Shido si fuera necesario. Por suerte, la ayuda de Ren comenzaba a dar sus frutos poco a poco, y eran muy prometedores. Era otra razón más por la que no podía castigar a Ren. El hombre era demasiado valioso para Suna. La técnica de la cúpula por sí sola reportaba enormes ganancias a la aldea. Si antes, como mucho, el 10% de las caravanas mercantes que recorrían el país del viento contrataban a sus ninjas como escolta, ahora era un servicio indispensable. Todos los querían. Nunca se había percatado de la cantidad de comerciantes que tenía su nación antes de que, de repente, todos decidieran exigir una escolta ninja con una técnica específica al mismo tiempo. Tsunagakure ya ganaba 10 veces más dinero que antes con misiones de protección, y eso que rechazaba el 90% de estas solicitudes por falta de ninjas cualificados. Honestamente, Suna carecía de chunin y genin que conocieran dicha técnica para satisfacer la demanda de sus servicios. Incluso cuando sus ninjas se esforzaban por aprenderla, simplemente no era suficiente. Y luego estaba el hecho de que los nobles también comenzaron a notar y sentir curiosidad por la opción de viajar cómodamente por el desierto. Lo sorprendente era que el dinero ni siquiera era el bien más preciado que estas misiones traían a la aldea.
Las conexiones con diversos comerciantes y, en el futuro, quizás con nobles, serían invaluables. Tsunagakure ya había conseguido importantes descuentos en envíos de metal, especias y otros bienes generales, lo que redujo drásticamente sus costos. Todo por la promesa de priorizar a sus respectivos vendedores para las misiones de escolta. Ebizo dudaba que Ren se diera cuenta de lo que su intento casual de ayudar significaba para la aldea. Sabía con certeza que era importante, pero definitivamente subestimó la prosperidad que trajo a Tsunagakure. Apenas podía creer que estuviera pensando eso, pero, entre el presupuesto del daimyo y las ideas de Ren, Ebizo iba a elegir las de Ren porque Suna podría sobrevivir con el recorte presupuestario. Pero perderse más de las ideas descabelladas, aunque extrañamente efectivas, que el marido desquiciado de Temari lanzaba con indiferencia sería una pérdida enorme. Si Konoha supiera, Ebizo se rió por dentro, imaginando la cara de Sarutobi cuando finalmente se diera cuenta de lo que había revelado tan fácilmente. Ya veo, la voz gruñona de Shido sacó a Ebizo de su ensimismamiento. Miró al oficial del daimyo, solo para encontrarlo rechinando los dientes. Has perdido todo respeto por el daimyo. Shido se levantó bruscamente. Informaré de eso. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la puerta, deteniéndose torpemente al llegar. Su postura casi flaqueó al darse la vuelta, con el rostro confundido, sin que Ebizo intentara detenerlo con vehemencia. Enojarse y amenazar a los nobles con el daimyo se enterará de esto. Probablemente funcionó a su favor la mayoría de las veces. Cuando sus miradas se cruzaron, Ebizo le dedicó una sonrisa amable, y Shido se dio cuenta de que no jugaban al mismo juego. Sus labios se estiraron en una mueca, sin rastro de su ira anterior. Resoplando con tristeza, se dio la vuelta y salió por la puerta. ¿Eh? Akito parpadeó. ¿Así no era como se suponía que terminaría este acto? No intervino porque ya le habían advertido de las tácticas de Shido. Pero este desenlace fue totalmente inesperado. Ebizo no le seguía el juego. Al darse cuenta de que su ascenso a jefe del consejo se estaba escapando, se levantó y corrió hacia la puerta después de mirar brevemente a Ebizo. Sin embargo, su corazón dio un vuelco de alegría al darse cuenta de que esto también le había funcionado bien. Podría ser él quien solucionara la situación y obtener un inmenso reconocimiento. Koichi Dono, espera. Gritó y corrió tras el hombre gordo. Bueno, tarareó Ebizo, supongo que esta reunión puede suspenderse ahora que el gordo de mierda se ha ido. Rió disimuladamente junto a varios miembros del consejo. Sin embargo, muchos todavía parecían preocupados. ¿Fue inteligente?, preguntó Shizumu sin rodeos, golpeando la mesa con su dedo bien cuidado. No tienes la visión completa, dijo Ebizo con voz tranquilizadora y negó con la cabeza. Podemos sobrevivir incluso si el daimyo decide dejar de apoyarnos. No es que fuera a suceder. El daimyo los necesitaba tanto como a él en el pasado. Le gustara o no, formaban parte de la fuerza militar de su país. No podía permitirse eliminarlos por completo. Shizumu parpadeó. ¿En serio? ¿Ha mejorado tanto nuestra situación? Sí. Puede que aún no lo vean, porque gran parte de ese dinero ya se invirtió en varios proyectos a largo plazo que beneficiarán enormemente a nuestra aldea en el futuro. Pero en los próximos meses, deberíamos empezar a ver los resultados, aseguró Ebizo a sus colegas, tranquilizando a muchos de ellos. Todos odiaban al daimyo después de que los privara de los recursos necesarios durante casi 2 décadas. Por eso nadie intervino. Ebizo consideraba que el espectáculo era catártico para muchos. Saber que podían hacerle una cortesana cortés y seguir estando bien era sin duda un gran alivio. Mientras no haya un conflicto militar entre nosotros, no tendremos problemas, concluyó Ebizo. El daimyo aún contaba con su ejército de samuráis y sus ninjas personales. Pero a diferencia de otras aldeas, Suna se encontraba en el desierto. Sus ejércitos vencerían al final, pero las bajas, si atacaba, serían enormes simplemente debido al desgaste que la posición defensiva de Suna podría causar en sus ejércitos. Bueno, quizá Gaara podría, reflexionó Ebizo mientras sus colegas salían lentamente de la habitación. Rápidamente desechó esos pensamientos. La guerra civil no se avecinaba. Se necesitaría una estupidez monumental para iniciarla. Cuando las únicas personas en la sala eran Ebizo y su discreto asistente Chun-Lin, sonrió con suficiencia. ¿No vas a soltar el enge?, preguntó con indiferencia, y su asistente rió entre dientes. Con una explosión de humo, Ren apareció en el lugar de su asistente. Y yo que creía que podía engañarte. ¿Qué me delató? Mi asistente es adicto al café.
No bebe té, muchacho, dijo Ebizo con suavidad, y Ren se dio una palmada en la frente ante el descuido elemental. Así que lo sabías desde el principio. Exclamó exasperado, y Ebizo se encogió de hombros. Detalles como ese eran cosa del día a día de los ninjas. ¿Cuándo puedo esperar a mi asistente de regreso? Preguntó con ligereza, haciendo que Ren pareciera un poco avergonzado. Lo dejé durmiendo en un armario. ¿Debería estar corriendo en unas 3 horas? Ebizo tarareó y cambió de tema de repente. Deberías estar alerta. Hoy te has ganado un enemigo, el tal Shido. Rió Ren divertido. No parecía tan rudo. Su expresión debió delatar sus pensamientos porque Ebizo le dirigió una mirada seca mientras se ponía serio. Sí. Su enojo no era real. ¿En serio? Ren parpadeó sorprendido. La ira de Shido le parecía real. La corte del Daimyo es un nido de víboras. Ese hombre tiene la piel más gruesa que la armadura de arena de Gaara. Oye insultos peores, más sutiles y mejor pensados que gordo de mierda a diario y en su cara. Ebizo se levantó lentamente de su asiento con varios crujidos fuertes que hicieron que Ren se estremeciera por dentro. Lo venciste hoy porque calculó mal nuestra respuesta. Pensó que reaccionaríamos de forma muy diferente a su ira. Pero no lo dejará pasar. Prepárate para alguna represalia. Ebizo advirtió. Ahora, ya que has puesto a mi asistente a dormir, deberías asumir las consecuencias y ayudarme con unos papeles. De repente, escuchó un estallido silencioso y se giró con reflejos que su viejo cuerpo no debería poseer, solo para ver el residuo de humo de la dispersión de clones disipándose. Los labios de Ebizo se crisparon. Koichi Shido se dejó caer en un sofá en la residencia de Akito con un fuerte crujido y despidió con la mano a la criada, quien acudió al instante a atenderlo. Estaba de mal humor, y en lugar de sexo ovino, su mirada se desvió brevemente hacia su tentador cuello. Pero Akito, el inútil, ya había confesado que esta chica era su favorita en la habitación antes de prestársela para su propio placer. Por desgracia, rodearla con las manos antes de arrebatársela sería de mala educación. Como mínimo, se esforzaba por ser un buen invitado. Por un momento, luchó contra la tentación de pedirle a Akito que le consiguiera una chica de la calle, pero mientras el hombre estaba sentado frente a él en el sillón, habló y lo distrajo. Señor Koichi, el viejo Ebizo solo intenta hacerse el duro y no mostrar debilidad. Suna necesita fondos urgentemente. Deme unos días y resolveré la situación personalmente. ¿Ah, sí? Tienes mucha confianza. Shido habló con indiferencia, pero cambió de opinión al señalar con la mano un vaso vacío a la bella mujer que estaba a un lado. Ella se adelantó rápidamente y le llenó la copa de vino. Estaba bastante bien entrenada. Y ahora que la miraba más de cerca, se veía realmente bien. Quizás debería aceptar la oferta de Akito y esta noche. Claro. No se preocupe, señor Koichi. Me eligieron como su contacto en Sunagakure por mi competencia. Proclamó Akito con orgullo, ignorando la mirada lasciva de Shido hacia su sirvienta favorita. La mejilla de Shido se contrajo con ligera irritación mientras se giraba hacia Akito y daba un largo sorbo a su vaso. En efecto. Asintió lentamente. ¡Qué idiota! Lo eligieron porque era el más ingenuo del consejo, dispuesto a traicionar el lugar que le dio todo. Shido resopló para sus adentros, pero aún así tuvo que darle al hombre la debida reverencia. Me alegra poder contar con tu ayuda, dijo con alivio y le dedicó a Akito una pequeña sonrisa que, deliberadamente, se transformó en un ceño fruncido un instante después. Abrió la boca y, en su ánimo vengativo, casi le encargó a Akito secuestrar a la chica Temari para el daimyo. Diablos, podría cogérsela él mismo y decirle al daimyo que ella se resistió y huyó camino a la capital después de que él la hubiera enviado destrozada de regreso con su marido. Eso parecía un gran pago por su insulto. Pero se detuvo a tiempo y recordó que no estaba tratando con nobles menores rebeldes. Tratar con ninjas requería más delicadeza y cautela. Honestamente, no le importó tanto el insulto. Le irritó más que sus manipulaciones no surtieran el efecto deseado. Lamentablemente, era la cuestión de principios. Si no respondía, demostraría debilidad. ¿Pero cómo hacerlo? Esa era la pregunta. Mirando a Akito en silencio, Shido tomó una decisión tras un buen rato. El hombre seguía insistiendo en sus planes de convencer a los superiores de Suna, pero Shido sabía que eran puras bravuconadas y nada de sustancia. No habría podido conservar su puesto tanto tiempo si no hubiera sido lo suficientemente inteligente y observador. Puede que Akito no se diera cuenta, pero la actitud de Ebizo hoy no iba a cambiar. Por alguna razón, el anciano estaba completamente seguro de la supervivencia de Sunagakure, con o sin presupuesto.
No iba a conseguir lo que el daimyo quería, por mucho que negociaran. Se volvió hacia la criada y le preguntó: ¿podrías traerme un bolígrafo y un pergamino en blanco, por favor? Eso finalmente detuvo los irritantes ladridos de Akito. Shido se giró hacia él mientras la criada hacía una reverencia y se disponía a cumplir con su tarea. Necesito que uno de tus ninjas más confiables me ayude con una entrega, le dijo al hombre, quien asintió al instante, agitando la mano. Shido arqueó una ceja, solo para que un ninja apareciera junto al sillón de Akito, lo que le dio un vuelco el corazón. Jadeó y se llevó la mano carnosa al pecho mientras intentaba calmar la respiración. Al notar la sonrisita de Akito, Shido apretó los dientes en secreto. Ninjas, ay, cómo los odiaba. Ya veremos si dentro de unos meses te sigue pareciendo divertida tu situación, pensó de mal humor, intentando no fulminar con la mirada a Akito. Anataro es el más rápido de mis subordinados. Hará llegar su carta a su destinatario enseguida, señor Koichi. Akito le dio una palmadita en el hombro al ninja arrodillado con una sonrisa. ¿Pero a dónde va a correr? La carta será para Madame Misakiari, en la capital, les dijo Shido mientras se apoyaba en el respaldo del sofá. Al ver que la respuesta despertó la curiosidad de Akito, Shido decidió continuar. Tenemos una cooperación, digamos. Una amante, ya veo. Akito rió entre dientes y asintió, dándole a Shido una mirada cómplice. Shido casi puso los ojos en blanco. Sí, era una amante. Pero no la suya. Se preguntó si tendría el valor de proclamarlo si supiera que la mujer pasaba la mayor parte de las noches a cuatro patas en la cama de daimyo. Le entregará la carta en secreto al daimyo, dijo Shido, ignorando las miradas infantiles y sugestivas de Akito y su gesto de arquear las cejas. Fingir ser amigo del hombre era agotador, y no llevaba ni un día entero en esa maldita aldea. Convenientemente, Misakiari no solo era la zorra más utilizada del daimyo, sino también la espía de Iwagakure en la capital. La ingenua chica seguía creyendo que nadie se daba cuenta. Estos ninjas pensaban que la gente normal era estúpida o algo así, pero olvidaban quién los alimentaba. A menudo olvidaban quién los sostenía. Y entonces, actuaban como lo hizo Tsunagakure hoy. Eso no iba a ser tolerado. Shido decidió que su represalia debía ser más severa que simplemente asesinar al ninja de Konoha que lo insultó o secuestrar a su esposa. Mientras la criada le traía la pluma y un pergamino, comenzó a redactar la carta. Frunció el ceño al recordar la ubicación exacta de los puestos fronterizos de Tsunagakure antes de plasmarlos en el papel, antes de escribir una solicitud al daimyo para que redujera los suministros que les proporcionaban como represalia. Era una información que no dañaría demasiado al país del viento, pero Iwagakure la encontraría muy interesante. El hecho de que lo hiciera delante de un ninja Suna desprevenido casi le hizo reír. Era arriesgado, pero ¡ay, qué satisfacción! Estos puestos fronterizos no estaban tan bien escondidos como Suna podría pensar. Aún así, requerían suministros. Suministros que proporcionaban los comerciantes comunes. Y el gobierno podía rastrearlos fácilmente con un poco de esfuerzo. Como alto funcionario y amigo de confianza del daimyo, Shido tenía acceso a mucha información sobre estos asuntos. Era hora de darles un buen uso. Suna estaba a punto de enfrentarse a otro brutal conflicto con Iwa. Eso debería dejarlos lo suficientemente humildes como para volver a pedirles migajas a sus nobles señores. Ahora solo necesitaba hacerlos sonar lo suficientemente débiles para que Iwa atacara. Con un zumbido de satisfacción, Shido describió la actitud de Tsunagakure ante las órdenes del daimyo, asegurándose de sonar como una pequeña perra quejosa y espolvorear una o dos amenazas sobre cómo esto no se toleraría y cómo debían ser castigados por su desafío. El daimyo no iba a tomárselo demasiado en serio. Intercambiaban cartas donde insultaban a cualquiera que los molestara con frecuencia. Era una actividad excelente para mantener viva su amistad incluso después de tantos años. Pero Misakiari iba a comunicarle el contenido de la carta secreta a Iwa. Con suerte, Iwa vería esta ruptura de relaciones entre el daimyo del viento y Tsunagakure como una debilidad. Un momento para atacar. ¿Y si no? Aún podrían avivar las llamas más tarde. Shido había visto a su padre hacer algo similar cuando las aldeas estaban al borde de la tercera guerra ninja. Los ninjas podían ser fácilmente manipulados si uno sabía cómo usar sus redes de espionaje en su contra. La gente normal tenía su propia forma de luchar. Cobarde, podría parecer, pero Shido siempre creyó que si no se puede luchar contra los monstruos, entonces hay que enfrentarlos a otros monstruos, para que estén más interesados en matarse entre sí y no te presten atención. Toma. Terminó la carta antes de enrollar el pergamino y entregárselo al ninja repartidor. Rezo por tu buen viaje, jovencito.
Les sonrió dulcemente a él y a Akito. El tiempo pasó rápidamente, y pronto se cumplió un mes desde la reunión con el representante del daimyo. Ren estaba cada vez más inquieto, esperando aún la represalia que Ebizo le había advertido. Pero, por alguna razón, simplemente no llegaba. Si el objetivo de Shido era volver paranoico a Ren, estaba empezando a tener éxito. Tras ese primer encuentro, Ren decidió que era hora de que el detective Clone Kun volviera al ataque. Había enviado un clon a la residencia de Akito para espiar a Shido. Si de verdad quería causarle problemas, quería saberlo primero. Era una decisión inteligente. Desafortunadamente, había calculado mal y su clon casi había sido atrapado por los guardias samuráis que ahora estaban arrastrándose por toda la residencia de Akito. Ren no estaba preparado para un giro tan inesperado. Los samuráis, al menos según Hinata e Ino, tras preguntarles al respecto, aparentemente tenían sus propias técnicas para enfrentarse a los ninjas. Existen para lidiar con otros samuráis durante una guerra entre países, lo que realmente no había sucedido durante más de medio siglo para los países más fuertes, y para proteger a sus señores, generalmente, de los ninjas. Tenían una especie de arte sensorial que se centraba en detectar ninjas o algo así. Ren no sabía nada al respecto, y ni Ino ni Hinata entendían bien qué era. Lo máximo que pudieron decirle fue que no era un ninjutsu. Sin embargo, cuando su clon intentó colarse en la sala donde Akito y Shido se reunían, fue detectado a pesar de usar Kamui. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Eso no se suponía que pasara. Obito no tuvo estos problemas cuando se infiltró en la reunión de los 5 Kages. Por otro lado, Ren podría llamar Kamui al efecto de su sello de intangibilidad, pero era una mala costumbre presumida de sus días como cosplayer de Tobi. En realidad, no era Mangekyo Sharingan Kamui, aunque se pareciera mucho. Ren consideró que había diferencias y, lamentablemente, su técnica no estuvo a la altura del samurái. Su clon apenas logró evitar ser visto mientras salía apresuradamente de la mansión cuando los samuráis que lo custodiaban se alarmaron y comenzaron a rastrear su presencia de la nada. Eso hizo que las siguientes reuniones y negociaciones con Shido fueran bastante pintorescas. Al menos, eso afirmó Temari. Ren no fue invitado, y Ebizo se aseguró de no colar a otro clon de sombra. Según ella, Shido había cambiado de estrategia durante su segundo encuentro. Intentó usar la excusa de alguien intentó espiarme en tu aldea. Pero como sus samuráis no atraparon ni vieron al culpable, fue bastante difícil convencer a Ebizo con este argumento. Al final, acordaron discrepar en el asunto, y la reunión no llegó a nada. Una vez más. Para disgusto de Shido, en la tercera reunión, Shido finalmente intentó una estrategia blanda, ofreciendo promesas, concesiones y beneficios. Incluso convenció a varios miembros del consejo, pero la facción de Ebizo se mantuvo firme y unida, asegurando que no se llegara a ninguna conclusión ni se firmara ningún acuerdo. La cuarta, quinta, décima reunión también transcurrió en ese sentido. Akito se esforzó mucho por persuadir a sus compañeros del consejo, pero el control de Ebizo sobre su facción política era demasiado férreo. Para la décima reunión, era evidente incluso para los más ingenuos del consejo que no se llegaría a ningún acuerdo, y Shido, cada vez más irritado al ver que sus intentos no llegaban a ninguna parte, finalmente decidió que ya era suficiente. Dio la campanada, armando un berrinche tremendo en la sala del consejo, llamando a todos los presentes imbéciles, antes de salir furioso de la sala. Luego, unas horas después, también salió furioso de Tsunagakure con su séquito. Eso fue hace una semana. Y Ren casi estaba empezando a pensar que Shido aceptó obedientemente su derrota y no comenzaría ningún problema por eso, excepto que, de alguna manera no se sentía bien. En el fondo, Ren no creía que Shido fuera alguien que olvidara el pasado o que pudiera perder con gracia. Ren suspiró y se recostó en su silla mientras intentaba pensar como un noble imbécil. Se preguntó a sí mismo, si estuviera en el lugar de Shido, ¿cómo se convertiría en una molestia de la peor manera posible? ¿Recortar el presupuesto de la aldea? No. Demasiado básico. Además, parecía que el daimyo dudaba en tomar esa decisión. El hombre no era tan estúpido como sus acciones hacían creer. Simplemente buscaba un resultado deseado, y al no conseguirlo, dio un paso atrás, volviendo al statu quo. Al final, no ganó nada, pero tampoco perdió nada. Ren imaginó que ahora el daimyo también conocía la postura de Tsunagakure y podía conspirar en consecuencia. Pero eso no era importante en este momento. Quizás aumentaría los aranceles a las mercancías que llegaban a Suna. Pero no. Eso no surtiría el efecto deseado. La aldea simplemente empezaría a contrabandear mercancías en pergaminos de almacenamiento, evadiendo así los aranceles por completo. No les haría daño.
Solo los animaría a ser más sigilosos de lo habitual. La acción militar estaba descartada. Incluso si el ejército samurái del daimyo ganaba, debilitaría tanto al país del viento que otros países podrían verse tentados a arrebatarle parte de su territorio. Con un gruñido, Ren mordió distraídamente la punta de la uña de su pulgar con el ceño fruncido cuando de repente dos manos agarraron sus hombros desde atrás. ¿Sigues dándole vueltas a ese noble inútil del país del viento?, preguntó Ino, ahora de pie detrás de su silla, exasperada, mientras le masajeaba los hombros con las manos. Ya descanse. Ha pasado un mes. No va a hacer nada si no lo ha hecho ya. Quizás tengas razón. Ren rió entre dientes y echó la cabeza hacia atrás, apoyándola contra su estómago. Dijiste lo mismo la última vez que hablamos. Ino puso los ojos en blanco, presionándole deliberadamente los pulgares en los omóplatos, obligándolo a enderezar la espalda hasta un punto incómodo. Y la vez anterior. Solo un instante, antes de soltarse, aliviando la presión. Sin mencionar la vez anterior a la anterior. Lo entiendo, claro, exclamó Ren con un bufido antes de murmurar. Caray, mujer. Hoy en día ni siquiera se puede pensar en paz. Ino rió entre dientes y dejó de masajearle los hombros. Se inclinó hacia adelante y lo abrazó por detrás hasta que su cabeza quedó junto a la de Ren. Acariciaba su mejilla contra la de él. Piensa todo lo que quieras. Es sexy. Pero como tu esposa, su tono se volvió muy complacido al oír eso, es mi deber cuidarte. Giró la cabeza y besó la mejilla de Ren, haciéndole sonreír involuntariamente. Suspiró para sus adentros. Sí. Probablemente tenía razón. Si Shido fuera a tomar represalias, ya lo habría hecho. Ahora, continuó Ino con tono alegre, por fin has tenido una semana libre y has vuelto a Konoha para pasar tiempo con Hinata y conmigo. Así que no pienses en tus problemas en Sunagakure, terminó con tono admonitorio. Está bien, respondió Ren con un pequeño bufido antes de girar la cabeza hacia Ino y besarla justo en la sonrisa de suficiencia que tenía en los labios. A pesar de sus preocupaciones, las cosas en Suna marchaban excepcionalmente bien. La aldea empezaba a prosperar poco a poco, las granjas subterráneas empezaban a ser prometedoras, los ninjas tenían más oportunidades laborales de las que podían satisfacer, e incluso los negocios se recuperaban a medida que los habitantes de la aldea se enriquecían. Dale otro medio año y Suna no solo será autosuficiente sino también capaz de generar ingresos sin tener que depender de ninjas. Por eso, Ren se tomó 2 semanas de vacaciones, empacó sus cosas y regresó a Konoha para visitar a Hinata e Ino. Sí, se veían al menos 3 veces por semana, y a veces, cuando no estaban ocupados con sus obligaciones, incluso todos los días de la semana. Pero no era lo mismo. Ren quería pasar tiempo con ellos y revivir esos momentos acogedores en los que solo estaban él, ellos y su modesto apartamento. Extrañaba un poco esos momentos de paz. Ino y Ren, repentinamente atraídos por el sonido de la puerta al abrirse, voltearon hacia el pasillo. Al poco rato, Hinata entró en la sala donde se encontraban, con un aspecto sombrío y adusto, con los labios rojos de su pálido rostro estirados en una fina línea, mientras que el flequillo ensombrecía sus ojos lavanda. Oye, perra. ¿No te fue bien en la reunión del consejo?, preguntó Ino con indiferencia, sin importarle mucho la respuesta. Como jefa del clan Hyuga, Hinata era ahora una de las de arriba. Y eso significaba que tenía que asistir a todas esas molestas reuniones de jefes de clan, reuniones del consejo y demás tonterías políticas. Verla descontenta por algo no era inusual para Ino. Rara vez regresaba de aquellos que estaban realmente contentos o satisfechos con el resultado. En lugar de responderle a Ino, Hinata miró a Ren, lo que agudizó el rostro de Ino. El hecho de que Hinata no le devolviera la broma con un insulto desganado demostró que la conversación era seria. Tenemos un problema, dijo Hinata con gravedad. Asada Kiryu, la mano derecha y suegro del daimyo de Iwa, uno de los nobles más importantes del país de la tierra, fue asesinado. Todas las pruebas apuntaban a la participación de Konoha. Vaya, mierda. Ino resumió fácilmente los pensamientos de Ren mientras Hinata respiraba hondo antes de continuar. Pero lograron aprehender a los culpables y eran shinobi de Suna. Ino parpadeó, y mientras sus labios se torcieron involuntariamente con diversión, giró su rostro hacia Ren con incredulidad grabada en su expresión. Me retracto. Tenías razón en preocuparte. Mierda, esto significa guerra, ¿no? Un profundo silencio se apoderó del grupo mientras Ino hacía su pregunta. Todo el esfuerzo que habían hecho para evitar otra guerra, y ahora parecía haber sido en vano. Ninguno de los dos, y mucho menos Ren, esperaban semejante sorpresa.
Después de un rato, Hinata finalmente se desanimó, y su expresión severa se transformó en un agrio cansancio. Caminó hacia el sillón y se sentó. No te voy a mentir. Sus ojos ensombrecidos miraron a Ino y Ren. Es terrible. Hubo mucho dolor y desacuerdo en el consejo por este incidente. Hinata suspiró y resistió el impulso de frotarse el puente de la nariz. Konoha se esforzó mucho en perdonar la invasión de Suna, pero al final, tuvimos muchas bajas durante ese incidente. No lo hemos olvidado. Y ahora unos ninjas de Suna quieren incriminarnos por el asesinato del suegro del daimyo de la tierra. Rió secamente y negó con la cabeza suavemente. El mensaje tácito era claro. Toda la alianza se tambaleó hasta sus cimientos. Matar a un noble tan importante era simplemente uno de los mayores tabúes del mundo para los ninjas. Había razones por las que ni siquiera los lunáticos de Kirigakure, durante el apogeo del régimen de la niebla sangrienta, tuvieron el valor de matar a su propio daimyo. Fue simplemente un suicidio. Atacar a uno de los nobles más importantes del mundo no era mucho mejor. En definitiva, los nobles no podían dejar algo así sin respuesta. Tenían que actuar. No eran estúpidos. Conocían la amenaza que los ninjas representaban para su poder y gobierno. Pero existía un statu quo en el mundo que funcionaba con base en reglas tácitas. Reglas que ahora se rompían descaradamente. «Sabes que los altos mandos de Sunagakure no lo autorizaron», dijo Ren con voz débil, pero incluso a sus oídos le pareció una excusa insatisfactoria. Sintió una gota de sudor rodar por su sien mientras se le secaba la boca. El abrazo de Ino se apretó en un intento de consolarlo, pero tuvo que admitir que no surtía mucho efecto, mientras su mente daba vueltas desesperadamente, buscando una solución milagrosa y ilusoria a la situación que sabía que era insalvable. Hasta ahora no ha tenido suerte con ello. Hinata no regañó a Ren por su débil excusa. Simplemente lo miró con comprensión y una pequeña sonrisa forzada que contenía un dejo de pena y desánimo. Sí, lo sé. Pero todos sabemos que no importará. No lo sé. Intervino Ino alegremente, levantando la mano, intentando calmar la situación. Cayó de bruces, pero Ren le dio una palmadita en el antebrazo que aún lo sostenía en señal de agradecimiento. Hinata la miró con hastío y puso los ojos en blanco antes de volverse hacia Ren, pero su sonrisa era un poco más suave que antes. Los Inuzukas aúllan furiosos, los Agurames resoplan de irritación, los Sarutobis. Hinata se quedó callada mientras su expresión se contraía de disgusto. ¿Quién demonios sabía siquiera qué querían? El joven jefe del clan, Asuma, se inclinaba por un enfoque más agresivo. Dado que el conflicto era inevitable, argumentó que atacar primero era lo sensato. Sin embargo, Hiruzen, en su calidad de asesor, aconsejó métodos más suaves y presionó para organizar una reunión de los 5 Kages para abordar estos problemas, mientras que Tsunade tenía un dolor de cabeza que ni siquiera varias botellas de sake podían curar. Y a pesar de todo, los Yamanakas, los Akimichis, los Naras, los Inuzukas y los Agurames miraron sutilmente hacia Hinata en busca de soluciones que ella simplemente no tenía. De todos modos, resopló Hinata por dentro con exasperación para ahuyentar la profunda punzada de impotencia mientras volvía al presente con su mente. Sunagakure no es un tema muy popular en las cámaras del Consejo de Konoha en este momento. Logré calmar las cosas hasta que se pudiera realizar una investigación, pero, hizo una mueca, seguida de Ren, mientras Ino casi estalló en una carcajada que apenas logró contener. Porque, en serio. ¿Qué investigación? No era como si Iwa hubiera dejado entrar a los ninjas de Konoha a la Tierra para inspeccionar la escena del crimen o algo así. La investigación iba a resultar inconclusa porque no había nada que investigar aquí. Esto era solo una táctica dilatoria. Konoha entero podría ponerse patas arriba, pero los jefes de clan no obtendrían las respuestas que buscaban. Eso era un hecho. Ren asintió, comprendiendo la indignación de los altos mandos de Konoha. Naturalmente, la alianza no se rompería. Konoha y Suna se necesitaban demasiado mutuamente en el conflicto que se avecinaba. Pero sus cimientos se tambaleaban, fuera cual fuera la verdad del asunto. Ren estaba seguro de que los altos mandos de la mayoría de las aldeas y países se habían dado cuenta de que toda la situación era extremadamente sospechosa. Pero era irrelevante. No podía ocultarlo. No tenía tiempo para pensar en qué hubiera pasado si. Necesitaba un plan de acción. Tenía quizás una semana antes de que la cosa se descontrolara a toda velocidad. Sumido en sus pensamientos, Ren dejó de prestar atención al mundo que lo rodeaba durante casi 20 minutos. Cuando por fin volvió a la realidad, la mesa frente a él estaba llena de comida y bebida que el clon de Hinata había preparado.
Ino ya no estaba detrás de él, sino sentada a su lado mientras ella y Hinata comían galletas distraídas, esperándolo. Al notar que Ren había terminado de pensar, Hinata se inclinó hacia adelante. Te distrajiste un poco en medio de mi explicación. Lo reprendió divertida, y Ren le dedicó una risita de disculpa, haciéndola sonreír. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Ino le tomó la mano y le sonrió con suficiencia. Sí. ¿Debería prepararme para el asesinato del daimyo de la tierra? Puedo hacer que parezca obra de ninjas de Kumo. Sus ojos brillaron mientras Ren palidecía levemente. No. Preferiría no estar en todas las listas de mierda que han existido en la historia de este continente, respondió Ren secamente, haciendo que Ino hiciera pucheros. Podría lograrlo sin que nadie sospechara de nosotros. Negando con la cabeza, Ren le dio unas palmaditas a Ino. Por el brillo en sus ojos, supo que solo bromeaba. No. Tengo algo diferente en mente. Miró a sus chicas con una sonrisa irónica. ¿Alguien aquí quiere acompañarme a dar un paseo y a una operación negra improvisada? Después de que Ren, Ino y Hinata terminaron de discutir los detalles de su próxima salida, comieron la comida que Hinata preparó. Luego, Ren se fue a preparar todos los documentos necesarios antes de irse de Konoha. Necesitaba ese papeleo oficial, por si alguien comprobaba a dónde se dirigía. Iba a ser una buena coartada. 3 horas después, salió corriendo por la puerta de Konoha, rumbo a Suna a toda velocidad. Solo cuando estaba a 5 kilómetros de la aldea y fuera de la vista de cualquier patrulla andú, Ren se detuvo y usó su sello de intangibilidad para teletransportarse de vuelta al pequeño jardín, donde Ino y Hinata ya lo esperaban, preparadas y listas para el ataque. Por un momento, Ren no pudo evitar admirar su atuendo de combate, pero se recuperó rápidamente. Ignorando la mirada compartida y las sonrisas burlonas que aparecieron en los labios de las chicas, Ren extendió las manos y las colocó sobre un hombro. El mundo se expandió y giró ante ellas por un instante. La experiencia terminó casi al instante, y de repente, Ino y Hinata se encontraron contemplando un paisaje completamente nuevo. Su respiración se volvió blanca y difusa, y respirar se volvió un poco más difícil que antes, mientras las cimas de las montañas se extendían ante ellas. Ino miró a su alrededor con curiosidad mientras el ánimo de Hinata se ensombrecía. ¿Kumogakure? Preguntó Ino, inclinando la cabeza hacia Ren, quien rió entre dientes con un leve asentimiento. Si no podemos evitar el conflicto, lo mejor que podemos hacer es controlar los daños. Y eso significa que no podemos dejar que Iwa y Kumo se conviertan fácilmente en mejores amigos. Iwa, Konoha y Suna ya tienen problemas, y ahora es hora de que Kumo tenga sus propios problemas, interrumpió Hinata con una hermosa y dulce sonrisa. Una sonrisa demasiado dulce para ser otra cosa que siniestra. Si vamos a pasarla mal, todos deberían tener la amabilidad de compartir nuestra desgracia. Soltó una risita, pero sus ojos no sonreían. No es que no lo merezca. Sí. Ren se encogió de hombros, prefiriendo no comentar la aversión de Hinata por Kumogakure. ¿Podrías usar tu Byakugan y buscar un lugar donde tengan a sus prisioneros? ¿Linaje de sangre? Preguntó Hinata con un gesto de la boca. Empezó a ponerse al día con el plan de Ren, y la idea la deleitó. Había una manera fácil y segura de convertir a Kumo en el paria número 1 entre las aldeas ocultas. Por supuesto. Ren rodeó a Ino con el brazo. Llamemos la operación Gran Cosecha del Odio. Kumo debe cosechar lo que sembró con tanto esfuerzo durante las últimas décadas. Si la cosa iba a ponerse fea y la paz no era una opción, Ren decidió asegurarse de que todos recibieran su parte justa de disparos perdidos. Hinata tardó 15 segundos en encontrar el centro de detención secreto de la aldea, mientras Ino admiraba la obra de Ren de su anterior visita. En concreto, la montaña con forma de excremento que se alzaba orgullosa sobre la aldea a la vista de todos. Ren se sorprendió un poco de que no hubieran descubierto el sello responsable de la ilusión visual, pero claro, no tenían ni idea de qué buscar. Viéndolo desde esa perspectiva, era comprensible. Tras encontrar las instalaciones, Hinata frunció el ceño. Ni siquiera está bien escondido, dijo con desconcierto. Desde luego, no se esforzaron mucho en ocultarlo. Por alguna razón que ni siquiera ella podía mencionar, esto la molestó. Ya detestaba lo que hacían esos secuestradores y violadores, pero verlos hacerlo tan descaradamente y con una actitud despreocupada. Esto irritó mucho a Hinata. Ren solo le devolvió una sonrisa comprensiva. No tuvo el valor de decirle que Konoha hacía lo mismo.
Desconocía la ubicación exacta, pero que él supiera, el burdel con kunoichis y ninjas capturados y retenidos para la reproducción estaba en pleno barrio rojo de Konoha. El pueblo no lo publicitó y puso un esfuerzo simbólico en mantener su existencia en secreto, pero cualquier chunin o superior que quisiera encontrarlo podría hacerlo. La diferencia entre Konoha y Kumo, otras aldeas, y Kumo, en realidad, residía en la escala de estas operaciones. Kumo era famoso por ello, pues realizaban tantos intentos de secuestro que los pocos que fracasaban eran tan numerosos que dejaban en evidencia sus acciones. No es que Konoha se esfuerce mucho en ocultar sus instalaciones de cría. Ino se encogió de hombros, y Ren hizo una mueca interior al ver que Hinata giraba la cabeza hacia ella con una mirada de disgusto que decía disculpa. Claramente, a diferencia de Ren, la chica Yamanaka no tuvo problemas en arrojarle esto en la cara a Hinata. No me mires así, Ina. Ino dijo con impotencia. No me gusta más que a ti, pero es una de esas cosas que pasan sin más. No tiene sentido cerrar los ojos y fingir que no lo veo. Trabajo en TI. ¿Dónde crees que acaban los prisioneros con linaje después del interrogatorio? Rayos. Algunos de mis compañeros suelen bromear sobre visitar a tal o cual prisionero que les pareció atractivo después de entregarlo. Un rastro de disgusto se insinuó en el tono aún despreocupado de Ino. Hinata abrió la boca para discutir, pero lo pensó mejor y, con un bufido de disgusto, apartó la mirada de Ino, mirando al vacío. El tema no había terminado, ni de lejos, pero por ahora, la misión era más importante. Bien, chicas. Ren aplaudió intentando distraerlas. Tenemos la ubicación, así que vámonos antes de que algún idiota con mala suerte nos encuentre por pura suerte y reciba un kunai en el cuello por las molestias. Ino, usa la liberación de viento que dobla la luz para ocultarnos. Hinata, guíanos a través de las grietas de su seguridad. Las seguiré y les cuidaré las espaldas. Hizo una pequeña pausa y sonrió con suficiencia. Hinata lo miró con exasperación, pero ahora esbozaba una leve sonrisa, mientras Ino le daba un puñetazo en el hombro y resopló. Compartieron una última risa amistosa antes de que la jovialidad diera paso a la seriedad al entrar en la mentalidad adecuada para el trabajo. El cabello rubio de Ino y Ren se desvaneció a un castaño apagado, mientras que el negro azulado de Hinata se transformó en un rojo apagado. Sus tonos de piel pálidos cambiaron ligeramente al aparecer un bronceado, y sus ojos se volvieron de un verde inolvidable, destinados a llamar la atención y quedarse grabados en la memoria de cualquiera que los hubiera visto durante mucho tiempo. Al mirar a Ino y Hinata, Ren asintió para sus adentros. Incluso a él le costaría reconocerlas con su nuevo color. En cuanto a disfraces, este era genial. Silencioso e invisible, el trío descendió del remoto pico de la montaña, deslizándose hacia el pueblo con facilidad. Solo alguien consciente de todas las patrullas podría proporcionar mientras los ojos de Hinata allanaban su camino. Muy pronto, se deslizaron por las calles, utilizando multitudes de civiles para mezclarse, hasta que llegaron a las áreas restringidas donde solo el personal militar del pueblo podía ingresar. Las patrullas se intensificaban a medida que se acercaban, y fingir ser simples civiles se hacía cada vez más difícil a medida que la multitud se dispersaba. Pero gracias al impecable elemento viento de Ino, la luz se curvaba alrededor de sus cuerpos, volviéndolos invisibles mientras suprimían su chakra, mientras que los sellos de Ren ocultaban su olor y sus rastros de calor. Bailando justo frente al chunin que lo custodiaba, Ino lo saludó con rudeza y una sonrisa pícara mientras pasaban junto a él, con la mirada perdida. Por un instante, el rostro del hombre se arrugó y parpadeó varias veces, pero al mirar a su alrededor y no encontrar nada fuera de lo común, negó con la cabeza y regresó a su aburridísima guardia. Para entonces, Ino, Ren y Hinata ya se habían ido hacía rato, frente al pico de la montaña que albergaba varias instalaciones, una de las cuales era su objetivo. Hinata se detuvo de repente y señaló hacia la derecha. Al mirar hacia allí, Ren vio un balcón tallado en la ladera de un acantilado. Agarrando uno de los brazos de Hinata e Ino, el mundo se arremolinó ante ellos por un instante, y entonces, se encontraron en dicho balcón con otros 3 ninjas de Kumo que no los vieron. El chakra de Ino se extendió, envolviendo sutilmente a los 3 ninjas en su insidioso agarre, y sus ojos se apagaron ligeramente cuando el trío pasó junto a ellos. Ren miró la espalda de Ino, recordando las acciones de los otros ninjas que habían pasado hacía unos momentos, mientras se preguntaba si estos 3 serían sus primeras víctimas hoy. Solo se había percatado de sus acciones porque los miraba fijamente a los ojos mientras perdían la concentración. La chica no podía usar sus técnicas de Yamanaka porque se trataba de una operación secreta, y dar a Kumo la menor idea de que Konoha era responsable de sus problemas venideros sería terrible. Pero no solo poseía sus técnicas de Yamanaka.
Además de ellas, era excepcionalmente buena en genjutsu. A menudo lo pasaban por alto, incluso Ren, porque simplemente no lo usaba con tanta frecuencia. Pero un pequeño escalofrío recorrió la espalda de Ren. Hoy se habían cruzado con cientos de ninjas de Kumo. Y el genjutsu de Ino era tan sutil que incluso a él le costaba notar cómo afectaba a quienes lo rodeaban cuando estaba en guardia y prestando atención. Sintiendo su mirada fija en su espalda, Ino giró la cabeza hacia Ren mientras caminaban por un pasillo, y la mirada de él se deslizó al instante hacia su trasero. La observó con admiración durante unos segundos antes de alzar la vista y encontrarse con la de ella, ofreciéndole una sonrisa serena que ocultaba sus pensamientos. Al oír una risita mental de suficiencia proveniente del sello telepático, Ren la ignoró al llegar a su objetivo. Toda la satisfacción que sentía gracias a su conexión mental se desvaneció al instante al entrar en el vestíbulo de las instalaciones de cría del linaje Kumo y detenerse en un rincón para observar el ir y venir durante unos minutos. Bueno, ya llegamos. ¿Algún plan?, preguntó Hinata mentalmente. Sugiero simplemente masacrarlos a todos. Hinata. La voz exasperada y quejosa de Ino resonó en su conexión mental, y Hinata refunfuñó. Solo lo digo. No es que esta escoria no se lo merezca. Ser tan cruel es mi trabajo. No me robes el protagonismo, chica trueno, bromeó Ino, pero su chakra ya se filtraba sin cesar en todos los que pasaban por el vestíbulo. ¿Qué tan grande es este lugar, Hinata?, preguntó Ren con inesperada intensidad. Empezaba a tener un mal presentimiento sobre este lugar. Toda la instalación parecía mucho más grande de lo que Ren esperaba inicialmente. La de Konoha albergaba a un máximo de 30 reclusos a la vez. Pero a juzgar por el tráfico en el vestíbulo durante los pocos minutos que estuvieron vigilando en la esquina, esta parecía ser 473 prisioneros. 53 guardias. 117 visitantes disfrutan de los prisioneros ahora mismo, mientras que 11 se encuentran en diversas etapas de llegada o salida. Hinata narró mentalmente las cifras mientras observaba fríamente a la gente que entraba y salía con una mirada asesina. Ren notó un cambio extremadamente controlado y sutil en su chakra, y frunció los labios. Prestándole un poco más de atención, notó que Hinata estaba haciendo algo, y no lo ocultaba deliberadamente. Hinata. Ren suspiró, y Hinata se puso ligeramente rígida al notar que algo andaba mal en su tono. ¿Sí?, respondió ella casi tímidamente, mientras Ren sonreía para sus adentros al sentir su impulso de apartar la mirada, como un niño regañado que fue atrapado con la mano en un tarro de galletas a través de su conexión mental. ¿Los estás envenenando?, preguntó claramente. Tal vez. ¿Y no caerán muertos en las próximas horas? ¿No? Bien. Me gustaría reunir a los prisioneros aquí antes de que alguien note que algo anda mal, y que mueran tantos ninjas en plena calle generaría algunas alarmas innecesarias. Quizás debería haberse preocupado más de que Hinata causara una plaga en Kumo o algo similarmente destructivo, pero a estas alturas ya no le importaba tanto que ni siquiera le hacía gracia. De todos modos, unos pocos ninjas de Kumo menos en el frente durante la inminente guerra solo serían beneficiosos para su bando. Además, Hinata no era tan cruel. Ino, sí, Ren podía verla hacer algo así. Pero Hinata, a pesar de su ocasional comportamiento brusco, seguía siendo la misma blandengue de antes. Solo que lo disimulaba mejor. Al oír el melancólico de acuerdo de Hinata, Ren volvió a concentrarse en la tarea que tenían por delante y no pudo evitar sentirse un poco abrumado. Esperaba unas pocas docenas de prisioneros. No, 400. Esto va a ser un rollo, ¿verdad? Refunfuñando mentalmente, empezó a desesperarse discretamente por toda la logística de esta operación repentina. Esto iba a ser más complicado de lo que pensó inicialmente. Cuando acepté participar en tu improvisada operación negra, no esperaba que me obligaran a trabajar como una mula de carga. El clon de sombra de Ino le dirigió a Ren una mirada acusadora, y por una vez, a pesar de sus quejas, su voz no era quejosa. Estaba demasiado cansada para jugar a sus juegos habituales, y su voz seca lo demostraba. Al observar su rostro demacrado y las ojeras, Ren le dedicó una mirada de disculpa mientras dejaba el libro que leía tranquilamente antes de acercarse y abrazarla. Siento mucho las molestias, le susurró al oído mientras ella se acurrucaba en sus brazos. Le debes algo a mi yo original. Exigimos una compensación. Mucho sexo y dulces. Balbuceó ella contra su camisa. Eso sí que puedo hacer. Ren rió entre dientes y le acarició la cabeza con cariño. Clon o no, Ino era Ino. ¿Estás descansando? No. Mi lote se acabó.
Solo decidí venir aquí a regañarte y a sacarte algunas promesas para mi yo original antes de dispersarme. Admitió el clon sin vergüenza, frotando la nariz contra el pecho de Ren mientras este la abrazaba con impotencia. Aunque el abrazo es un buen extra. Cerrando los ojos, Ren resopló para sus adentros. Sí. Ino será Ino. Negó con la cabeza, exasperado. La operación de rescate en Kumo transcurrió sorprendentemente bien. Ren esperaba discretamente que Aobe aparecieran a mitad de camino y armaran un lío, pero era el ex lector de fanficción que llevaba dentro. Era una realidad, y todos esos tipos con aspecto de jefes y poderes que aparecían en los fanfictions para frustrar los planes del protagonista y darle una batalla genial tenían sus propias vidas y trabajos que los mantenían ocupados. Gracias al genjutsu de Ino, no se dio la alarma, así que no tenían por qué aparecer. Con su invisibilidad, Ino recorrió las salas de la instalación y puso a todos bajo su control en 10 minutos. Esa fue la parte fácil. Lo difícil fue la logística. Tenían que eliminar a los prisioneros antes de que Ren los transportara de vuelta al pequeño jardín, porque simplemente no tenían otro lugar con capacidad para más de 400 personas. Ren esperaba 100 prisioneros como máximo, y 4 veces esa cantidad lo tomó por sorpresa. 2 horas después, con más de 30 ninjas atrapados en el genjutsu de Ino, Ren estaba completamente agotado mientras se teletransportaba de un lado a otro con grupos de prisioneros. Pero aún así lo tenía bien. Ino y Hinata lo pasaron mucho peor. Al marcharse tras preparar una pequeña sorpresa para Kumo en las instalaciones, ahora vacías, Hinata se sintió abatida al darse cuenta de que tenía a más de 400 personas maltratadas que necesitaban una revisión médica en casa. Y, por lo que Ren sabía, eso fue lo que hizo durante las siguientes 5 horas con sus clones. Decidió que realmente necesitaba hacer algo bueno por esa chica. Sobre todo porque su turno en el hospital comenzaba apenas 1 hora después de que terminara con sus prisioneros. En cuanto a Ino, cuando escuchó a Ren pedirle que le hiciera un examen mental a 400 personas, lo miró con cara vacía y simplemente le preguntó si estaba loco. Él no la hizo feliz. En absoluto. Sobre todo porque era un asunto urgente y necesitaba resolverlo lo antes posible. Así que, durante las últimas 10 horas, desde que terminaron con sus asuntos en Kumo, Ino y sus 4 clones habían estado indagando en las mentes de las víctimas, buscando información básica, como de qué aldea provenían o cualquier información secreta y picante que pudieran proporcionar sin saberlo. Cada clon e Ino tenían que pasar por un poco menos de 100 personas, y considerando que en TI, ella podía tomarse su tiempo con una persona al día, tener que pasar por cerca de 100 en unas pocas horas era casi un aumento de dificultad irrazonable. Tanto ella como Ren coincidían tácitamente en que sería un trabajo descuidado. Iba a perder información, malinterpretar algunos recuerdos y no prestar suficiente atención a otras cosas posiblemente importantes en la mente de los prisioneros, pero tenían que trabajar con lo que tenían. Ren necesitaba que los 400 prisioneros fueran procesados y teletransportados a sus respectivas aldeas en 24 horas tras su ataque a las instalaciones de Kumo. Tendría un gran impacto, y de eso se trataba todo esto. Sin duda, Iwa estaba ardiendo de ganas de ir a la guerra, como solían estar estos fanáticos vengativos, y Kumo era su aliado natural contra la alianza Suna-Konoha. Pero ¿y si tenían a unas cuantas docenas de kunoichis traumatizadas y algunos ninjas en su proverbial porche, todos con historias de terror sobre el terrible maltrato que habían recibido de Kumo? Puede que no conmueva a los altos mandos de la aldea. Kumo es un aliado demasiado conveniente en su situación. Pero el objetivo de Ren era la gente común. La mayoría de las kunoichi y ninjas que rescataron tenían familia, amigos, colegas, compañeros de equipo, compañeros de clase, etc. Sus historias se difundirán. Y entre el asesinato de un noble que nunca conocieron y el sufrimiento de alguien a quien sí conocen, a la mayoría le importaría más este último. Esto generaría descontento y, con suerte, causaría problemas a los altos mandos de Iwa. Si Ren se sentía muy optimista, incluso diría que podría dificultar la colaboración entre Iwa y los ninjas de Kumo. Pero de todas formas eso fue solo un gol secundario. El verdadero premio fue Kirigakure. Durante las cacerías de los usuarios de linaje bajo el régimen de la niebla sangrienta, no solo Kiri los perseguía. Kumo estaba tan cerca que podían enviar fácilmente a sus propios equipos a capturar a algunas hembras con linaje. Y los usuarios de linaje de allí no contaban con mucha protección. En su mayoría vagaban por el país o se escondían. Eran blancos fáciles. Ren calculó que la mayoría de los prisioneros que habían rescatado probablemente provenían del país del agua. Suna no tenía tantos linajes. Iwa tampoco. Y Konoha protegía el suyo con celo.
Kirigakure, sin embargo, era un blanco natural para las travesuras violadoras de Kumo. Pero Kirigakure había cambiado. Bajo el mando de Meiterumi, los usuarios del linaje tenían ahora un santuario en esa aldea. Y lo más importante para Ren, Kirigakure era neutral en ese momento. Sin embargo, no existía tal cosa como neutral durante una guerra ninja. Tendrán que elegir un bando o arriesgarse a enfrentarse a ambas alianzas por sí solos. Contar con más de 100 usuarios de linaje traumatizados que han regresado y escuchar sus historias de terror, con suerte les ayudará a tomar la decisión correcta. Ren se preguntó qué cara pondría si supiera que Kirigakure no se uniría a su bando debido a las acciones pasadas de su aldea. Su pobre mesa maltratada probablemente recibiría otro puñetazo. A diferencia de Iwa, la situación política de Kirigakure es diferente. Mei y sus mayores partidarios libraron una guerra civil solo para evitar que sus clanes de sangre fueran perseguidos. Las historias sobre la crueldad de Kumo iban a tener un impacto completamente diferente en ellos que en Onoki y sus semejantes, sobre todo después de enterarse de que no todos fueron rescatados. Lamentablemente, Ren definitivamente extrañó a algunos. Por ejemplo, las madres embarazadas fueron alojadas en otro lugar. Los niños tampoco fueron rescatados. Por mucho que a Ren le hubiera gustado barrer a Kumo de esos enemigos, no tenía tiempo y, desgraciadamente, era mejor para su causa dejarlo así. Era otra cosa que podía enfurecer a la gente de Iwaikiri. Y para Kiri, podría ser una razón para luchar contra Kumo. Bueno, al menos eso era lo que Ren esperaba. Kirigakure aún podría optar por unirse a Kumo e Iwa. Nada era seguro aún. Pero en lo que a Ren respectaba, hizo todo lo posible por revertir la situación. El clon de Ino en el abrazo de Ren finalmente llegó a su punto de quiebre cuando la última gota de su chakra se agotó y se dispersó en humo, dejando los brazos de Ren vacíos. Con una sonrisa irónica, Ren volvió a tomar su libro antes de sentarse en el sillón. Tenía quizás una hora libre para disfrutar antes de que Ino le devolviera el favor de las 400 personas y tuviera que teletransportarlas de nuevo por todo el mundo. E iba a disfrutar cada segundo de esa hora. Recordando los recuerdos del clon oculto que dejó para presenciar las consecuencias de su pequeña sorpresa para el Raikage en Kumo, Ren comenzó a leer con una sonrisa divertida. Hacer enojar a Apoko se estaba convirtiendo en un pasatiempo agradable para él. Raikage-sama. Un ninja irrumpió en la oficina de A con un grito y se arrodilló mientras el hombre luchaba valientemente contra un informe presupuestario, interrumpiendo sus esfuerzos por asestarle un golpe crítico. Esto provocó que su bolígrafo se desviara de su trayectoria y dejara una línea irregular sobre el papel, arruinándolo. El rostro de A se quedó en blanco por un segundo. Entonces, estalló en cólera, se puso rojo y se puso de pie de un salto, empujando la silla hacia atrás con un fuerte chillido y golpeando la mesa con las manos. Dirigiendo al ninja una de sus características miradas asesinas, gritó: ¿qué? Más vale que la aldea esté ardiendo, o te usaré para hacer press de banca. El ninja retrocedió, pero la experiencia prevaleció, y rápidamente hizo a un lado la punta de miedo mientras saludaba y daba su informe. La zona 69 fue violada, señor. Todos los prisioneros han desaparecido. Al oír eso, los ojos de A se abrieron de par en par con furia y desconcierto. ¿Desaparecen como si ya no estuvieran?, preguntó tenso y atónito. El ninja agachó la cabeza. Sí, señor. Desaparecen como si ya no estuvieran. Respondió con indiferencia. La sorpresa inicial se disipó rápidamente y el rostro de A se ensombreció. Con un rotundo retírate, salió de la habitación, dejando solo unas pocas chispas de relámpago y un ninja arrodillado. Un arco de relámpagos se extendió sobre Kumogakure, serpenteando entre los picos de las montañas en zigzag a velocidades que incluso a muchos chunin les costaba percibir. Al llegar a su destino, se precipitó hacia el suelo, seguido por el sonido de un intenso chirrido eléctrico, pero antes de que pudiera aterrizar, se transformó en el Raikage, dejándolo caer frente a un grupo considerable de ninjas reunidos alrededor de la entrada a la cima de la montaña que albergaba la zona 69 y varias otras instalaciones importantes. Que alguien me dé un informe adecuado, gritó A mientras caminaba hacia la entrada como un toro furioso, con los puños apretados. Los ninjas que los rodeaban se quedaron en silencio al notar su presencia, antes de regresar a sus puestos con mayor urgencia ahora que el jefe podía verlos. Sin embargo, un hombre flacucho con expresión alarmada se interpuso en el camino de A, extendiendo los brazos a los lados y bloqueándole la entrada.
Agruñó mientras se elevaba sobre el hombre. Afortunadamente para el alma valiente, se tragó su miedo y habló lo suficientemente rápido como para que Ann no tuviera tiempo de actuar según su repentino impulso de golpearlo hasta salpicarlo de sangre debido a su mal humor. Asama. No puede entrar. Está contaminado con un veneno fuerte. Aparpadeó y miró a su alrededor, notando varias tiendas ninja médicas levantadas a un lado, frunciendo el ceño. Con un resoplido áspero, le dirigió al hombre una mirada entre agradecida y desdeñosa antes de girar bruscamente sobre sus talones y caminar hacia las tiendas. El larguirucho Chunin dejó escapar un suspiro de alivio mientras se apresuraba a seguirlo, con la intención de cumplir su orden anterior mientras comenzaba a divagar la información importante sobre lo que había sucedido aquí. Hace aproximadamente 30 minutos, las patrullas de la zona notaron que algo andaba mal. Lo reportaron y fueron a investigar. Al no reportarse, se dio la alarma y se notificó a las autoridades competentes. Hace 20 minutos, un equipo Ambu entró y perdimos contacto con ellos. 2 equipos más los siguieron, hasta que el último finalmente logró regresar. El Raikage entró en la tienda, pero retrocedió al ver a varios ninjas médicos con trajes protectores que intentaban mantener a un hombre que se debatía, inmovilizado en la cama. El rostro del hombre estaba pálido y gris, y la sangre le emanaba de los ojos como si llorara mientras gritaba hasta quedarse ronco de intenso dolor. Puntos negros le marcaban la piel del rostro. Tenía los labios completamente negros y le salía espuma por la comisura de la boca mientras intentaba arremeter con las uñas o morder a los hombres que lo inmovilizaban. Eso les pasó, dijo con gravedad el ninja larguirucho detrás del Raikage. Por favor, no se acerquen. El primer grupo que lo hizo recibió arañazos a mordeduras, y, bueno, aprendimos que así es como se propaga el veneno que los afecta. Añadió en voz baja, con un tono de dolor, mientras miraba una cama en particular donde una joven con rasgos similares a los suyos agonizaba, con los dedos aún crispados como si quisiera seguir arremetiendo, pero ya no tenía fuerzas. Si Ren estuviera aquí, probablemente se arrepentiría profundamente de compartir historias de zombies con Hinata. Agiró la cabeza y miró las camas llenas de ninjas salvajes, de piel grisácea y pálida, que lloraban sangre con marcas negras por todas partes. ¿Qué demonios?, murmuró para sí, secretamente horrorizado. Giró la cabeza bruscamente hacia el hombre flacucho y entrecerró los ojos. ¿Es contagioso?, ladró con urgencia. Sintió un gran alivio cuando el larguirucho ninja, afortunadamente, negó con la cabeza y dijo: solo a través de arañazos y mordeduras, hasta donde sabemos. El veneno no se está propagando fuera de las instalaciones, pero entrar sigue siendo peligroso. Recomiendo limpiar la escena primero con ninjutsu de fuego. Pero eso destruirá la mayoría de las pistas y el material de investigación de las instalaciones adyacentes. Pensó en voz alta a regañadientes, disgustado por la situación. Cerrando los ojos un segundo, asintió con decisión. Hagan lo que sea necesario para detenerlo. No podemos arriesgarnos a que se propague. Suspirando, decidió cambiar de tema y dejar el asunto en manos de sus ninjas médicos, quienes sabían más que él sobre la contención del veneno. ¿Cuántas bajas hay actualmente? El ninja larguirucho hizo un gesto con la cabeza hacia otro hombre que estaba a un lado y que los estaba escuchando, y rápidamente salió de la tienda y fue a transmitir las órdenes de usar el ninjutsu de fuego. Entonces el larguirucho ninja se giró hacia el Raikage. Perdimos 36 Jonin, 92 Chunin y 17 Genin junto con 47 investigadores civiles. Informó, y apretó los dientes. Esas fueron pérdidas considerables. Sobre todo porque las instalaciones que compartían la cima de la montaña con la zona 69 eran valiosos laboratorios de investigación, todos los cuales estaban ahora contaminados y su personal había muerto. Perder a sus ninjas no era nada nuevo para A. Podía aceptarlo si su muerte tenía un propósito. Pero esto... perdió a casi 200 de sus subordinados por nada. ¿Cómo podía simplemente aceptarlo? Tenemos al menos una pista o una descripción del cobarde que causó esto. ¿Qué aldea es la responsable?, preguntó con tono amenazador, esperando encontrar un blanco para desahogar su creciente ira. Lo siento, señor. El larguirucho ninja inclinó la cabeza. Todos los posibles testigos murieron mucho antes de que descubriéramos que algo andaba mal, y nadie de afuera notó nada sospechoso. La expresión de A se contrajo. ¿Quieres decirme que alguien entró en mi aldea, esparció veneno en importantes instalaciones militares y, de alguna manera, salió con casi 500 prisioneros, y nadie notó nada sospechoso? ¿Cómo? No pudo soportarlo más. Estalló de ira y gritó. El larguirucho ninja notó que varios médicos cansados lo miraban con súplica.
Ya luchaban por contener a los infectados, y los gritos de Raikage solo irritaban a sus pacientes. El larguirucho ninja hizo una mueca irónica. Raikage-sama empezó impotente, pero se giró hacia él y lo agarró por la camisa, levantándolo en el aire con una mirada fulminante. No me llames Raikage-sama. Ve y ordena que cierren la aldea, por el amor de Dios. Que nadie entre ni salga. El culpable no pudo desaparecer con 500 personas. Deben estar en algún lugar de Kumo. No es como si pudieran teleportar una imagen de un hombre que vestía una capa negra con nubes rojas hechas de papel pegadas a ella y luciendo una máscara ambú de un color naranja repugnante pasó por su cabeza mientras recordaba que lo vio teletransportarse. Pero antes de que pudiera pensarlo más, otro ninja entró apresuradamente en la tienda y se arrodilló, reportando: Raikage-sama. Tenemos una emergencia. Varias docenas de nuestros ninjas de todos los rangos comenzaron a suicidarse repentinamente en sus casas, en las calles, en la puerta, en sus lugares de trabajo, por todas partes. Encontramos rastros de genjutsu en ellos. El número total de víctimas aún no está claro. Dio un paso atrás y tuvo que tensar los músculos para no tambalearse al comprender lo que eso significaba. Toda su aldea estaba comprometida. Tendrían que hacer un barrido por toda la aldea y revisar a todos en busca de genjutsu retardado sutil, lo que supondría perder al menos una semana de tiempo y mucho dinero. Esto fue otro desastre. El puño de Ace se apretó con tanta fuerza que sus músculos y venas se hincharon, y entre dientes, gruñó en voz baja: Akatsuki. Pagarás por esto. Estaba casi seguro de que el monstruo de las nubes rojas tenía algo que ver con esto. La teletransportación era la única forma de sacar a 500 personas de la aldea sin que nadie se diera cuenta, y era una habilidad muy poco común. Podía contar con los dedos de las manos la cantidad de personas capaces de hacerlo, y eso sí incluía a los muertos. Solo conocía a una persona capaz de teletransportarse. Y casualmente, ese cabrón tenía una cuenta pendiente con él. En ese momento, una explosión estruendosa resonó fuera de la tienda, ensordeciendo a toda la aldea. El Raikage se tambaleó, y antes de que pudiera recuperar la lucidez, otra explosión resonó por la aldea. Y luego otra. Y otra. Siguieron 3 más hasta que terminó, y al final, la garganta de Ace se secó de preocupación mientras gritaba: ¿Qué mierda está pasando ahora? Él aún no sabía que todas las armerías principales de su aldea acababan de ser bombardeadas por sus propios ninjas con genjutsu. El caos se apoderó de Kumogakure, con sus ninjas corriendo como pollos sin cabeza. Kumo, la aldea militarmente más fuerte de las 5 aldeas ocultas, había sufrido un duro revés en sus preparativos de guerra. Fin del capítulo.